Buenos días a todos. Soy Daniel Ragazzini, ingeniero mecánico con más de 40 años de dedicación en el sector de oil and gas e integrante de varias comisiones del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. En nombre de la Comisión de Producción y Desarrollo de Reservas del Instituto, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias denominado Carbono Neutral, un desafío global, una oportunidad para el sector hidrocarburífero local, que pretende ser una tribuna de opinión sobre alternativas que enriquezcan el debate sobre escenarios para enfrentar el cambio climático. En esta oportunidad y segunda conferencia del ciclo, denominada 2050 con cero emisiones, la visión de las corporaciones globales y sus planes de acción, tendremos la participación de 4 destacados expositores que nos hablarán de sus experiencias. Gabriel Aguilar de Accelerate y Vanessa Ryan, Morgan Iannuzzi y María Verónica Prasilio de Chevron. Cada presentación tendrá una duración de 30 minutos con un tiempo adicional de 10 para preguntas y respuestas que deben hacerse por escrito en el panel específico, dentro de la barra de opciones de Webex. Durante las presentaciones pueden ir escribiendo las preguntas que serán leídas y respondidas al final de cada presentación. Les pedimos que durante toda la sesión tengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Bueno, a continuación le damos la bienvenida a Vanessa Ryan, Morgan Iannuzzi y María Verónica Prasilio, que hablarán sobre Advancing a Lower Carbon Future. Vanessa is Manager of Carbon and Climate Policy. Previously, she served as carbon reduction responsible for supporting business unit carbon reduction initiatives, including methane strategy. She also served as chair of the steering committee of the Environmental Partnership and Industry Group, committed to continuously improving the industry's environmental performance. Mrs. Ryan joined Chevron as a public policy advisor at Chevron Corporation, where she was responsible for the corporate geopolitical issues. Prior to joining Chevron, she worked in a social marketing firm focused on health and environmental issues. She holds a Master of Public Policy from the University of Southern California and a BA in Political Economy from the UC Berkeley. Morgan Iannuzzi worked as a air team leader in Midland, Texas for Chevron. She has been part of this team since June 2018 and is responsible for assuring compliance with air regulation in Texas, New Mexico, and Colorado. Morgan joined Chevron in 2011 and has held several health, environmental, and safety positions. She earned her bachelor's degree in environmental system engineering from the Pennsylvania State University in 2011. Currently, she's pursuing her master's degree in environmental management from the University of Maryland. Maria Veronica Prasilio is the Energy Transition and Environmental Program Manager for Latin American Business Unit of Chevron. Joined Chevron in 2006 as the Environmental Coordinator for Argentina Upstream Operations, and since then has fulfilled different positions, managed a diverse portfolio of environmental asset retirement and legacy site projects. Previous to Chevron, worked for other major oil companies with plus the 10 years industry experience in downstream operations. Chemical engineer from the University of La Plata and hold a specialization in environmental engineering and a master in safety. Welcome, Vanessa, Morgan, and Veronica. Go ahead with your presentations. Thank you. We really appreciate the opportunity to be here today.
My name is Vanessa Ryan, and I appreciate the lovely introduction. I am joined today by two people who are in Chevron's operation doing the low carbon work every single day, and I'm glad to be able to partner with Morgan and Vero. To start, I will talk a little bit about our corporate perspective, and then we will talk about some of the best practices in our businesses. At Chevron, we believe the future of energy is lower carbon. Energy is essential to achieving a more prosperous and sustainable world, and Chevron intends to be a leader in efficient and lower carbon production of traditional energy, which is in high demand for years to come, while growing our lower carbon business that will be a big part of our future. We have a differentiated energy transition strategy. Our energy transition strategy is to lower the carbon intensity of our operations in all locations and to grow our lower carbon businesses. We can build a competitive advantage in our lower carbon business by targeting sectors of the economy where emissions are harder to abate or cannot be easily electrified, such as heavy-duty transportation and industrial. We intend to grow our lower carbon businesses in renewable fuels and products, hydrogen, carbon capture, utilization and storage, or CCUS, and offsets and emerging lower carbon opportunities. Very recently, in fact, just Monday, we announced a net zero 2050 aspiration for our upstream business. The chart on the left demonstrates a pathway to achieving such aspiration. We are targeting reduction of carbon intensity by 35% across our upstream businesses from 2020 by 2028 from 2016, and setting the net zero 2050 aspiration for equity upstream scope 1 and scope 2 emissions. Equity means it includes any NOJV ownership, so non-operated joint venture includes our share. Our continued work with carbon capture technology, growing policy support, and access to evolving carbon offset markets has enabled Chevron to adopt an upstream net zero aspiration. If you look at the chart on the left here, you can see that there are bars called innovation and offsets here, and future GHG reductions. These are areas where policy support and growth in technology, growth in innovation, and growth in offset markets will be critical for achieving them. In our lower carbon business, there are 4 areas where we intend to grow, and as the chart demonstrates, have significant growth potential. Carbon capture and offsets, hydrogen, renewable natural gas, and renewable diesel and sustainable aviation fuel. We thought today that we would highlight some examples of what we are doing specifically in areas that would be of most interest to Argentina, and that is in flaring and methane. In the world of flaring reduction, Chevron has committed to reducing a 60% reduction from 2016 to 2018, and we have endorsed the World Bank's Zero Routine Flaring 2030 commitment. This commitment that many companies have endorsed with the World Bank commits companies not only to bringing on production without routine flaring, but addressing routine flaring in their existing production. One project that we would like to highlight takes place in Nigeria. We have a reinjection project with that is very dependent upon compression to reinject the gas after the oil is recovered. And the project is a significant capital project to increase our compression capacity, improve the reliability of the compression capacity, which should result in significantly lower flaring. In the Colorado area called the DJ Basin or Denver-Julesburg Basin, an unconventional development not unlike the Vaca Muerta, our new facilities designs do not have flares or tanks on site at the what might be considered a battery.
And this particular method is something that we are exploring in other areas. But not only does this particular facility design have a lower carbon intensity, it also has a lower operating costs. So we can achieve higher returns, lower carbon simultaneously through such innovation and engineering. That's in the area of methane management. Our target is between 2016 and 2028 is a 50% reduction in our methane intensity. Methane is an area that has received increasing global attention in the past few years due to its higher global warming potential and opportunities that exist within the oil and gas industry to reduce. Chevron has taken a focus on methane over a number of years, and Morgan will tell you more about some of the efforts that our Permian team has taken in order to reduce methane emissions. But here I will highlight two examples. One is from Kazakhstan in a significant project that we have operated for a number of years. We are in the process of adding controls to our crude oil storage facilities that will minimize emissions by putting a nitrogen blanket on top of the crude oil tanks, so minimizing the amount of venting of methane that would have come off of those tanks in the space that will now be filled with nitrogen. Lastly, one area that we are very excited about globally and excited to deploy in Argentina as well is methane detection. Over the past 4 or 5 years, the number of tools in our toolbox to conduct methane detection has increased greatly. 5 years ago and 10 years ago, our only option was a sniffer or an instrument that had to get very, very close to each individual component, or an optical gas imaging camera that looks at infrared temperatures and provides an indication of where methane may be. Both of these technologies, while very valuable and still in wide deployment, require individuals to be on site for significant amounts of time to conduct detection, greatly adding to the cost. And the new technologies that we're seeing, and we're partnering with universities and technology innovators to bring into our operations, allow us to fly drones, fly airplanes, drive by, even detect emissions from satellite. And it's very exciting to see that as the cost of deployment of detection goes down, our ability to conduct more detection increases, and then we have greater opportunities to reduce emissions. All of this, especially in the methane management space, has been done in partnership with industry, with academia, and with research partners. We believe in the space of methane management that industry will succeed together. We do not view that only Chevron being a good performer or having good methane detection technology will help our industry succeed. We believe that there must be wide adoption across our industry. And so we've taken a partnership approach. And within that partnership approach, we have worked with academics on basic science that provides a foundation for developing new technologies and best practices and the ability to provide actionable data. The academic research has been going on for a number of years, and it's very exciting to see it move globally. Most of the early research was concentrated in the United States, and now we're seeing these projects go on in more and more venues around the world, and very excited today to be talking to you all in Argentina about opportunities for partnership and deployment in this space. And now I will turn it over to Morgan Iannuzzi to talk more about what we are doing in the Permian operations. Thank you, Vanessa. As Carlos mentioned, I am based in Midland, Texas, and we have been working very hard in the Permian to reduce our methane emissions. It is as Vanessa mentioned, a collaborative effort. We have to partner with engineering and operations and maintenance. This is a cross-functional effort. This is not just the environmental team is saying we need to reduce emissions. Everyone is working towards lower methane emissions.
And it starts out at the very beginning. As soon as our engineering group and our operations group and our asset development group says, we need more production, we think about how we're going to plan and design our facilities. Vanessa touched on this briefly with the design of facilities. And the first step is centralized facilities. Instead of having one facility per well, we actually send 10 to 50 wells to one tank battery. This allows us to reduce the sources of methane emissions. And when you reduce the sources of methane emissions, you reduce your overall methane emissions. The other fantastic thing that we have are integrated operation centers. And this is, again, for our new development. We have what's essentially a very large control room that can monitor temperature, pressure, liquid level in tanks, and it can inform our operators quickly if there is a process upset or maybe a thief hatch was left open on a tank. And so the sooner that we understand our operational parameters, the more quickly we can address them and reduce our emissions. Vanessa also talked about limiting flaring. In the Permian Basin, we have been focused on limiting flaring by ensuring gas takeaway. Chevron has committed that we will not bring a well on production unless we have someone to sell that gas to, because otherwise we're going to have to flare it. Flaring is definitely preferable to venting because, as I'm sure many of you know, flaring combusts about 98% of the methane. So flaring is better, but still that remaining 2% of methane can hurt our emissions. And so if we can capture that gas, that is the most important thing. Also, reduced emissions completions. So as we complete a well and we're ready to bring it on production, we flow that well back to a battery rather than a temporary frac tank. This makes sure that we capture those emissions as soon as possible. And the other benefit of that is we can start selling that gas as soon as possible. So there's a financial benefit as well as an environmental benefit. Vapor recovery or storage vessel emission controls. As crude oil moves from a pressurized system into an atmospheric tank, there is a lot of flashing emissions, and those emissions need to go somewhere. We have committed to using vapor recovery units, which allow us to capture that gas and then either re-inject it back into our process or send it to our sales line. This has been a very effective control, but again, this has to be designed into the facility, preferably at the beginning stages. You can always retrofit facilities, but we find it's a lot easier if we can design it in at the beginning. Also, as part of our planning process, we, in addition to selling our gas, can use our own gas on site for process combustion. For example, we have compressor stations, and those compressors typically run and are fueled by natural gas. That natural gas we can either purchase or we can use our own gas that we're producing. Using our own gas also has a financial benefit because we don't have to purchase the gas. Pneumatic controllers have a bleed rate, especially natural gas driven controllers. And so what the Permian Basin has done is we have gone through, identified where our high bleed pneumatic controllers are, and we have replaced them with air driven pneumatics, which means that that is no methane emissions. And that was a huge impact to our overall profile. Leak detection and repair. There's still a possibility that methane leaks are going to happen. And so if we can identify them quickly and repair them quickly,
that is going to make a huge impact to reducing methane emissions. And the Permian Basin has leaned forward and tried out new technologies, and Vanessa touched on these as well, because we are spread over a wide area and it takes a long time to get to different sites. Whereas an airplane, it takes no time at all. So we take that data and we get it as quickly as possible. We're trying out new technologies, and some of them don't always work out, and that's okay. It's just an experiment, and we're willing to try new things. And finally, optimizing liquids unloading. For our gas wells, we want to use artificial lift and plunger lift to make sure that we don't have venting during those liquids unloading activities. So that's kind of a view from the start of, hey, we need to build a facility, to now we're operating a facility, and how can we reduce emissions at this point. With that, I will hand it over to Vero. Thank you. Buenos días a todos. Como ha explicado Vanessa, Chevron ha definido una estrategia y está liderando muchísimos esfuerzos en distintas áreas de enfoque, pero quisiera rescatar acá que lo está haciendo también asegurando y reestructurando sus recursos para priorizar e incentivar que este sea un trabajo en equipo, un equipo realmente sin fronteras, en donde todos podamos aprender, nutrirnos, en un espacio que requiere la participación de diversos grupos funcionales, de distintos tipos de expertos y compartiendo también, como explicaba, las lecciones aprendidas de otras operaciones. El haber diseñado herramientas específicas para visualizar, rankear y priorizar oportunidades de reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero también nos permite aplicarlas a diferentes niveles de la organización, asegurando de esa forma un enfoque optimizado, integrado e incorporando algo que es extremadamente importante, que es la eficiencia del proceso en términos de costos. Es decir, vamos a estar, como lo explicaba Vanessa, priorizando básicamente esos proyectos que nos devuelvan las mayores reducciones en términos de emisiones de carbono al menor precio posible, al menor costo, en un portfolio que puede ser extremadamente variado. Esto, justamente, todas estas herramientas nos facilitan la planificación, la potencial implementación y el seguimiento de cada uno de esos proyectos. Y todo esto es mucho más valioso aún y fundamental cuando pensamos que finalmente es el esfuerzo colectivo que contribuye a alcanzar las métricas establecidas que mencionaba Vanessa a nivel corporativo. Este camino viene acompañado de enormes esfuerzos asociados también a mejorar en forma continua lo que seguramente todos coincidirán conmigo, que es el reporte de esas emisiones, cómo estamos calculando esas emisiones y cómo aseguramos que esta información llegue a distintos grupos de interés con la mayor exactitud, transparencia y mejorando esa calidad a lo largo del tiempo. Y por supuesto, para hacer esto, tenemos que tener en cuenta las características particulares de nuestros activos, de nuestras operaciones, su grado de desarrollo, y este trabajo no es un trabajo aislado, sino que también lo hacemos en colaboración con nuestros socios estratégicos en aquellos lugares o operaciones donde no estamos operando. En el caso particular del Trapial, que es nuestro yacimiento y donde estamos avanzando con un desarrollo no convencional, todos estos conceptos para reducir la huella de carbono se comienzan a evaluar desde las etapas tempranas del diseño de la construcción de las facilidades. Es así como, entre otras, ya hemos avanzado en el análisis y factibilidad de implementación de iniciativas como, varias de ellas las que mencionaba Morgan, reemplazar sistemas neumáticos donde utilizábamos gas por aire comprimido,
reemplazar el consumo del uso de diésel por energía eléctrica en próximas campañas de perforación. Seguimos adelante con la instalación de estos sistemas de recuperación de vapores en los tanques y, por supuesto, analizando otras opciones para reducir los venteos originados por flashing y, sobre todas las cosas, diseñando esta estrategia de energía que nos permita cubrir la demanda energética actual y futura, incorporando energías renovables, pero haciéndolo de una manera progresiva y escalable de acuerdo a las necesidades de nuestro negocio. En este camino habrá muchísimas ideas con distinto tipo de inversiones, algunas que sean simplemente de optimización, de mejorar la eficiencia, pero a partir de todo ello es importante también desarrollar y modelar los pronósticos de intensidad de carbono para focalizarnos en planes específicos, acciones específicas y ad hoc de cada activo. Como todo proceso o ciclo de mejora, esto nos permitirá evaluarnos continuamente y avanzar alineados a nuestros objetivos de negocio. Ya para terminar y reforzando lo que comentaba Vanessa, estamos analizando distintas tecnologías, distintas soluciones tecnológicas. No siempre es factible aplicar a nivel local lo desarrollado en otras operaciones, pero por ejemplo hemos trabajado ya para realizar este vuelo con tecnología de cámaras infrarrojas, que como explicaba Vanessa, nos permitirá identificar y cuantificar esas emisiones de metano, pero también siendo una iniciativa totalmente voluntaria que nos permitirá aprender, entender y analizar la factibilidad y el uso en nuestras operaciones de esa tecnología para fines determinados. Con esto finalizo mi presentación y les agradezco muchísimo la atención y el interés en este tema. Bueno, al equipo de Chevron les agradecemos la presentación. No sé si, Vanessa, do you want to add anything else? Well, I think we're just ready for questions if there are any. Okay, thanks a lot for the excellent presentation to all of you. And vamos a dar comienzo a la sesión de preguntas. Así que adelante, Luis, por favor, con la lectura de las primeras preguntas. Ok, buenos días. La primera pregunta, muy buena la presentación. Dice, is Chevron moving forward to less carbon-intensive upstream resources from larger CO2 emission resources, CO2 per barrel, or like tar sands to lower CO2 emission resources like conventional deep water? That is a question, no sé si se entendió porque la voy leyendo en el momento que está entrando, pero asking. That's a great question, and thank you very much. So Chevron has, as mentioned at the beginning, a two-pronged energy transition strategy. First is to lower the carbon intensity of our traditional energy sources and to invest in lower carbon businesses. Within our traditional energy, we have targets to reduce the intensity of how that oil and gas is produced. We are not a oil sands operator currently, so I cannot speak specifically to oil sands, but within our portfolio, we operate assets with a very wide range of carbon intensities. You mentioned offshore Gulf of Mexico. That is some of the lowest carbon intensity production in the world. And but we also operate things like LNG that have a greater carbon intensity. And our goal is to bring the carbon intensity of all of those asset classes down so they are all best in class within their asset class. It is not our explicit strategy to divest a certain
class of oil and gas. We want to improve within our class and remain top quartile. Thank you. Okay, another question for Morgan. What has been a key learning from the Permian that we could use in Argentina? Great question. So as I mentioned in my presentation, the key learning has been to collaborate and to bring all ideas to the table. You never know who is going to have the next best idea. And it could come from an operator who's dealing with things every day. And he may not have a lot of authority, but that individual operator could have a really good idea that doesn't cost a lot to implement and could also make some significant changes and reductions to the methane emissions. So my advice would be to involve everyone who you can possibly think of to come up with ideas to reduce methane emissions. Okay, another question for Vanessa. Many thanks for the presentation. Really interesting. I'm interested to know how do you manage the relief without a flood system? Understand? Dear, I'm so sorry. So thank you. That is a really good question. And I want to reiterate something Morgan said. You know, flaring is always preferable to venting. So we do in emergency situations want, you know, would prefer to flare. But in this particular situation, the way that the facilities are designed and set up is the emission sources are very limited. So there is a separator, and the separator, so after the oil and gas and water mix is produced from the well, it goes to a separator, and the oil goes straight into an oil sales pipeline right there at the facility. The gas goes straight to a gas sales pipeline, and then the water is sent on to a water management company. And then within each of those streams, there is downstream processing that's done at very, very large central facilities. Many of them are not within our operational control. They are third-party vendors, and they may have emergency flare devices, you know, further down the line. But within for the production facility itself, there is no flare. Okay, another question for Verónica. Paralelamente a la producción de oil and gas con baja emisión de carbono, ¿está planeando Chevron proyectos de planta de energía renovable en Argentina? Sí, lo mencioné, es parte de la presentación. Como dije, es parte de acompañar el proceso de la estrategia de energía, y tenemos previsto la implementación de energía renovable y una planta solar como parte del proyecto analizable, y que podría ser escalable de acuerdo a las necesidades del negocio. Ok. Queda tiempo porque, Daniel, tengo varias preguntas más. Por lo menos una más. Ok. Yo estoy viendo una. You mentioned replacement of fuel motors in drilling. Where comes the electricity from? Yeah, I'll take that question. So what I was referring to was our compressors. And so the way that we run our compressors is based on natural gas. It's not based on electricity. So we just use the natural gas in order to fuel our compressors. For drilling, which we are also looking at our emissions from drilling as well, we have been focused on switching from diesel to natural gas,
And eventually we are going to move to electric drill rigs, which we're very excited about, but it is definitely a challenge because electricity is not available in all areas, especially in remote areas, which I'm sure Argentina is in a similar situation. But natural gas is better than diesel. So we're making the changes that we can, and as the electricity grid becomes better and more availability is there, we are doing our best to reduce our emissions, and will continue to improve over time. Okay, I'm gonna translate the last one. It's related to the project for CO2 capture, and there's a project you are running with the Oxy. I think in Texas. If you use that for EOR in the fields like similar to Vaca Muerta, is that something you are thinking on? So we have a couple of carbon capture and storage projects. None of them are with Oxy, so I'm not totally sure about which project is being referenced, but we have carbon capture and storage projects. One that is pure sequestration in Australia, and then we also do enhanced oil recovery in both actually in many places around the globe, but in the Permian Basin, in Colorado, in California, and some of that uses CO2 for the enhanced oil recovery. They tend to be conventional older fields that use EOR, not unconventional at this point in time. I know there's research going on by academics in that space as to whether CO2 would be appropriate for EOR, and even a body of research from a few years ago about using CO2 as a frac proppant, sort of like nitrogen fracs, being able to do CO2 fracs. But to the best of my knowledge, that in an unconventional space, it is very much in the research phase at this point in time. Okay, thanks a lot, Vanessa, Morgan, and Veronica. It was a pleasure to have your explanations here, and so we will continue with the others. Ahora Carlos Williams le dará el inicio a la segunda presentación. Muchas gracias por participar. Gracias, Daniel. Bueno, buenos días y muchas gracias a todos los que están participando de estas conferencias. Como me dio el pase Daniel, yo soy Carlos Williams, soy ingeniero químico con posgrados en gas y petróleo de la Universidad de Buenos Aires y de la Católica, y Project Management de la George Washington University, además del programa de formación de Management del Instituto del IAE en la Universidad Austral. Llevo más de 35 años en la industria, mayoritariamente en bridas Pan American. En Pan American gerencié las unidades de gestión de Neuquén y Acambuco, en Salta, y la presidencia ejecutiva de la empresa petrolera Chaco, que es un activo que tenía PAE en Bolivia. Actualmente realizo trabajos de consultoría y representaciones en Oil and Gas. Integro las comisiones de producción y desarrollo de reservas y de captación, transporte y tratamiento de gas en el IAPP. A continuación iniciaremos la presentación titulada La visión de Accelerate como contribución al desarrollo sustentable de Vaca Muerta, para lo cual le damos la bienvenida a Gabriela Aguilar, que se estará a cargo de esta presentación. Gabriela es licenciada en Comercio Internacional y Administración de Empresas y máster en Dirección de Empresas. Con más de 30 años en el sector, se desempeñó en distintas compañías internacionales como Enron, British Gas y Occidental. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente para Sudamérica y Country Manager para Argentina en Accelerate Energy, siendo sus responsabilidades el desarrollo de nuevos proyectos, la dirección estratégica y operativa de las unidades de negocios de Brasil y de Argentina. Gabriela contribuye activamente en otros ámbitos como miembro del board de AmCham
y de la organización internacional WCD, que es Women Corporate Directors. En temas de género, Gabriela forma parte del Day Council de Accelerate Energy, la Comisión de Diversidad de la AmCham, y recientemente ha sido nombrada presidente de la Comisión de Diversidad e Inclusión del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. Les recordamos ir formulando las preguntas durante la exposición, que serán respondidas al final de la misma. Adelante, Gabriela, con la presentación. Buen día, Carlos. Muchísimas gracias por la presentación y muy honrada de esta invitación por parte del IAPG. Bueno, vamos a compartir la presentación. Ya, un segundo. Aquí estamos. Harto. ¿Ven? Aquí estamos. ¿Se ve? Perfecto. Muy bien. Bueno, como un poco comentaste, Carlos, yo voy a dar una visión de la contribución del GNL para el desarrollo sustentable de Vaca Muerta. Esto es muy importante porque tenemos que entender desde Argentina que tiene una de las mayores reservas de shale gas del mundo. Esa contribución de Argentina al desarrollo es muy importante el GNL, y más en las condiciones que hoy por hoy se están dando en el mundo. Un poco conocen a Accelerate Energy, es una compañía que está presente y ha sido el líder en el desarrollo de soluciones flotantes de GNL, y es la compañía que tiene la flota más grande en este tipo de soluciones, que son barcos, regasificaciones, que almacenan GNL y regasifican gas en la medida del mercado. Y lo más importante de esto es la flexibilidad que permite a los mercados hacerse de cantidades adicionales de energía en los momentos de necesidad. Voy a ir rápido en algunas cosas, pero en esto me quiero detener porque el GNL sabemos que es limpio, abundante y competitivo. Y lo que estamos viendo en el mundo es que hay una continua expansión de capacidad de licuefacción que ha contribuido a que los precios del GNL en términos relativos, después vamos a hablar un poco más de los precios en forma puntual, como estamos viendo ahora, pero en general tenemos precios que estábamos estimando pre-pandemia en el orden de los $7, y que esa visión se iba a mantener durante bastante tiempo, ¿no? Entonces acá estábamos viendo que hay una proyección estimada de precios promedio de cercanos a los $7 hasta más o menos el 2024. Esto, ¿por qué hago la salvedad? Y después lo podemos ver, si quieren, un poquito más en detalle al final de la presentación, de cómo impactan las condiciones spot y las condiciones de mercado estacionales, ¿no? Pero bueno, el GNL, ¿qué tiene de importancia en términos de la contribución a la sustentabilidad? Primero, porque el GNL fue designado como el combustible líder de la transición energética. ¿Por qué? Porque tiene menores emisiones y fundamentalmente porque ha tenido significativos avances en su masificación y la utilización. Antes, para poder acceder al GNL, los países debían construir terminales de regasificación en tierra que después podían necesitarla o no. Con el avance de terminales de regasificación flotante, eso hace que los servicios se puedan contratar hasta por periodos muy cortos de 15 días, 30 días, 60 días, o como Argentina mismo, que utilizó un servicio de regasificación durante el invierno por 3 meses. También estamos viendo la transición del uso del GNL y el gas natural para transporte pesado, ¿no? Y la tendencia de eliminar el combustible líquido en los vehículos de uso cotidiano, digamos. Por ejemplo, en Inglaterra, que a partir del 2030 ya no se va a utilizar el combustible líquido para los autos. También tenemos, y esto me gustaría poner como importante, es la contribución como factor de seguridad energética. Y me gusta verlo desde el punto de vista desde Sudamérica, que desde el año 2008, Brasil, Chile y Argentina
lo está utilizando como recurso técnico para brindar seguridad energética al sistema energético regional. Da garantía de sistema y en el caso de Argentina da la cobertura de demanda de pico, ¿no? O por ejemplo en Brasil, sequía respecto de sus niveles de hidraulicidad. Y por supuesto la energía limpia y más económica que los combustibles líquidos que se utilizan para la generación eléctrica. En segundo lugar tenemos el GNL como contribución a factor de reducción de costos. Y esto muchas veces me han escuchado decir de que las terminales de GNL de Bahía Blanca y Escobar durante los periodos 2008 y 2019 permitieron ahorros significativos. ¿Por qué traigo a colación el caso de Argentina? Porque es muy representativo. Si no hubiésemos contado con el recurso de GNL, Argentina hubiese tenido que recurrir a mayor consumo de combustibles líquidos y eso hubiese representado mayores costos para el Estado del orden de los 12.000 millones de dólares. El tercer factor es la contribución como factor de energía limpia. La tendencia mundial, el Acuerdo de París, en las transiciones energéticas, reflejan que la utilización del GNL reduce las emisiones de CO2 en 35% comparado con los combustibles líquidos. El caso de Argentina también es un ejemplo muy claro respecto a esto, ya que solamente en el 3 años, 2016-2019, hubo un ahorro de 7 millones de toneladas de emisiones, ¿no? Y ahí lo vemos bastante claramente cómo es la comparación de las emisiones de CO2 respecto del gas natural, del gasoil y del fuel oil. Simplemente para compartir un poco cómo son nuestras actividades, Accelerate en la región tiene una presencia muy importante. Estamos presentes desde el año 2011 en Escobar, que tiene operaciones ininterrumpidas y tiene uno de los mayores récords de regasificación del orden de los 22 millones de metros cúbicos por día. Y es una de las terminales que en términos anuales tiene los mayores niveles de regasificación. Y en Argentina, en Escobar, se procesó, digamos, se tuvo el hito mundial del 1000 transferencias de LNG, que fue el 31 de agosto de 2019. Y esto es algo muy importante de decir, que la terminal de Escobar está operado totalmente con personal argentino. Y personal argentino que hasta nuestro ingreso en Argentina no contaba con la experiencia de trabajar en operaciones de esta complejidad y hoy por hoy esa misma tripulación está participando en operaciones internacionales, sea de Accelerate o de terceras compañías. La segunda terminal es Bahía Blanca, que comenzó en el 2008, pero que se discontinuó en el 2018 y volvió a retomar esta operación en el año 2021 a través de una licitación internacional en la cual que participaron, hubo interesados de muchísimas compañías y finalmente fue Accelerate adjudicada y la terminal cuenta con una capacidad de regasificación de 17 millones de metros cúbicos por día. También estamos presentes en Brasil con 2 terminales de regasificación, una en Bahía de Guanabara, que este barco es un barco que fue construido a través de una licitación internacional dada por Petrobras, y es el barco que tiene una de las mayores capacidades de regasificación del mundo. Regasifica 30 millones de metros cúbicos por día y tiene una capacidad de almacenamiento de 170.000 metros cúbicos de GNL. Esta pieza es fundamental para el balance energético de Brasil, ¿no? Y este barco tiene esta capacidad de que muchas veces se utiliza en las distintas terminales que Brasil posee y esto refleja la flexibilidad que el GNL y estos barcos de regasificación permite a que los países puedan utilizar estos barcos en algún momento en una terminal, en una ubicación geográfica del país y en otro momento del año en otra ubicación geográfica diferente. Y por último, en cuanto a las terminales, la cuarta terminal es la terminal de GNL en Bahía, Salvador, que esto estamos
muy contentos porque fuimos adjudicados también en una licitación internacional que Petrobras llevó a cabo. Fuimos adjudicados en julio de este año y vamos a estar comenzando operaciones en los próximos días. Pero esto es muy importante porque esto haría que Brasil cuente con una tercera terminal operativa tan importante para sobrellevar la crisis energética que está teniendo lugar en este momento en Brasil, que hacía 90 años que no se tenía este nivel de escasez hidroeléctrica, con lo cual con nuestro barco vamos a estar llevando a cabo una mayor capacidad de regasificación, que inicialmente va a estar operando el barco que estuvo en Bahía Blanca, que es el Exemplar, con una capacidad de 17 millones, y después viene el barco Sequoia, alrededor de mediados de noviembre, con una capacidad de 20 millones, con lo cual Brasil estaría en el orden de casi 55 millones de metros cúbicos de importación con las 3 terminales a pleno. Y no tengo que dejar de mencionar que estamos muy orgullosos porque Brasil emitió una nueva ley de gas, entonces nosotros vamos a ser los primeros actores en ser independiente, aparte de Petrobras, en la venta de gas natural en Brasil. Pero volviendo al tema del GNL, que es tan importante, el GNL brinda oportunidades para el desarrollo sostenible, ¿no? Y en Argentina, fundamentalmente llevándolo el análisis a la Argentina, Argentina requiere una balanza energética superavitaria para generar las divisas. Necesita desarrollar una política energética coherente con una visión estratégica, ¿no? Y que en esto el GNL y el petróleo derivados del shale, de las reservas de shale que tiene, son ambos productos claves para el equilibrio energético. Dados los precios del mercado internacional de crudo, pero también del GNL, debemos maximizar la producción y bajar costos, cosa que Argentina pueda exportar petróleo a valores incluso superiores a los del clúster sojero. ¿Cuáles son los riesgos que nosotros vemos? Hoy por hoy hay una inestabilidad creciente en la oferta y demanda regional que requiere más alternativas para garantizar el balance energético positivo. ¿Por qué digo esto? Porque Bolivia tenemos una situación de producción a la baja y una necesidad de oferta flexible, tanto en Argentina por las necesidades de contar con mayor gas natural en el invierno y en Brasil con las cuestiones de la hidraulicidad, necesitamos considerar la presencia de buques regasificadores flexibles para cubrir las demandas de pico. Respecto a cuáles son las condiciones, y acá ya metiéndonos más de lleno en la importancia de Vaca Muerta. Argentina es el cuarto país en el mundo con mayores recursos de shale oil y el segundo con mayores recursos de shale gas a nivel mundial. La formación de Vaca Muerta posee recursos recuperables que equivalen a 94 años de consumo local de petróleo y 193 años de consumo interno de gas natural. La magnitud de estos reservorios no convencionales quiebra la tradicional dicotomía a lo largo de la historia argentina que aún tenemos todavía de contar con lo nuestro respecto del abastecimiento del mercado local y de exportación. Entonces, aquí lo que necesitamos considerar es un nuevo polo exportador, considerando un desarrollo masivo de la producción de gas natural para atender primero las demandas crecientes de gas natural de la región, que son Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, y después también acceder a los mercados internacionales. El GNL tiene que ser como el aporte fundamental de divisas. El incremento de gas natural requerirá de la instalación, no solamente de instalación de plantas licuefactores a lo largo de la próxima década, conformando un nuevo también marco normativo que permita dinamizar estas inversiones. Y por otro lado, también la demanda estacional necesitará
un elevado factor de utilización de las terminales de exportación, ¿no? Y esto es importante decir que cuando hablamos de exportación de GNL, no solamente hablamos del último eslabón de la cadena, de las plantas de liquefactoras, sino también una mirada integral de toda la cadena, que es respecto de la producción de gas natural, las moléculas, la incorporación de mayor capacidad de transporte en nuestros gasoductos, que permitan conectar la producción de gas natural en Vaca Muerta con puertos de aguas profundas como Bahía Blanca, y por supuesto también el último factor, que es las plantas de procesamiento, que esto también tendría un impacto en proyectos de petroquímica, ¿no? Y acá es la nueva ecuación: licuar para exportar y RIGAS como garantía, la importación de GNL en los momentos de pico. ¿Por qué esto lo digo y puede resultar incómodo? Porque las necesidades de gas no siempre son iguales, no siempre porque dependen de muchas cuestiones, depende de las condiciones económicas, de la demanda de gas, depende de las condiciones climáticas, depende de la hidrolicidad. Entonces, las necesidades de importación de GNL, por ejemplo, para el caso de Argentina, un año pueden ser de 10 cargamentos, otro año pueden ser de 40 cargamentos. Es muy variable. En el caso de Brasil, si uno ve también la historia, no es lo mismo las necesidades de importación de GNL en los últimos 10 años que la configuración que se va a estar dando durante el año 2021 como en los próximos 2 años, donde se va a estar casi duplicando la importación de GNL. Pero entonces, ¿dónde queda el lugar de la exportación del GNL? ¿Vamos a solamente limitarlo a 9 meses al año? El sector de gas natural podría aportar divisas de aproximadamente 600 millones de dólares al año, pero se podría incrementar significativamente ante mayores niveles de inversión. Y esto es un punto muy importante, porque si siempre vamos a poner delante las posibilidades, las necesidades de consumo local propio, contar con primero lo nuestro, eso indirectamente impacta no solamente con nuestras capacidades de ofrecer GNL al mercado, sino también con cómo se va a repagar los costos de las inversiones en proyectos de liquefacción. Y esto, vemos una tendencia creciente del mercado en la utilización del GNL. Entonces acá vemos el rol GNL versus la monetización de Vaca Muerta. ¿Dónde nos posicionamos? Vamos a dejar que esta ventana de oportunidad que nos ofrece el mundo, donde acá tenemos un montón, he puesto muchos artículos de diario que han salido, donde realmente frente a la tendencia creciente donde Greta, decimos muchas veces, Greta ganó, donde están las energías renovables, donde está el hidrógeno, donde hay muchas otras cuestiones que se están poniendo en el tapete, tenemos una ventana de oportunidad que no hay que dejar de capturar. Entonces, acá la región tiene 8 terminales de regasificación activas, ¿no? Con una capacidad agregada de 4.000 millones de cubic feet por día. En Argentina tenemos Bahía Blanca y Escobar, en Brasil tenemos 5 terminales de regasificación y Chile tiene 2. Y esto acá es muy importante decirlo porque tenemos primero, una ventana de oportunidad de vender gas y GNL flexible a nuestros países vecinos para después también seguir creciendo y poder utilizar esta integración regional que tal vez no se pudo dar en los años 2000 utilizando los gasoductos. Acá tenemos una oportunidad, una ventana para utilizar no solamente los gasoductos, sino también estas terminales de regasificación que están netamente operativas. Y esto es un poco, fue la presentación, pero a mí me gustaría, voy a dejar de compartir esta
la presentación. Para acá estamos, aquí detengo la presentación. Y aquí sí me gustaría entonces ahora presentar un videíto que me dan un poquito de paciencia. Acá voy a intentar que podamos, a ver si puedo compartir. Santi. Aquí estamos. ¿Lo estamos viendo? ¿Estamos viendo Está la...? viendo, sí. Sí, Gabriela. Perfecto. Bueno, esto es para que ustedes vean, esta es la terminal de Escobar, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean, lamentablemente hoy no podemos, por cuestiones de pandemia, no podemos organizar una visita a bordo, ya que se requiere una cuarentena de 7 días en un hotel. Pero bueno, cuando termine la pandemia, los invito a todos a subir a bordo. Pero esto para que ustedes vean, el barco de la derecha es el que está que permanece todo el año allí, y el de la izquierda es el barco que es el carrier del GNL, ¿no? Donde se trasvasa el producto a través de esas mangueras flexibles, ¿no? Y luego estos cargamentos son los que compran en ARSA a través de licitaciones internacionales, y nosotros tomamos custodia de esa carga y la regasificamos como si fuese un yacimiento. Nosotros recibimos nominaciones diarias y este barco opera como si fuese un yacimiento. Tiene 300 metros de eslora y ahí podemos hacer un stop para poder ver las mangueras flexibles, ¿no? Y cómo se encuentran conectadas, ¿no? Y ahí está, yo voy a ir adelantando un poquito, aquí es donde se ve el río Paraná, donde viene la navegación, y acá visto desde este ángulo, y a mí me gusta parar un poquito en este ángulo, porque aquí se ve claramente hacia la derecha de la pantalla, se ve cómo hay un brazo de alta presión, que es justamente donde conecta con el gasoducto, ahí lo ven en amarillo, que es el gasoducto que va a ir en las Cardales, que primero es aéreo y después, ¿no?, ya es subterráneo. Y es lo que conecta con el anillo de Cardales, ¿no? Y aquí, si ustedes ven, simplemente para que ustedes vean, en la proa del barco es el corazón de la regasificación. Ahí están los equipos donde ya ahí, a partir de allí, ya se transforma el líquido en estado gaseoso. Y cuando podamos, y ahí mirándolo, cuando podamos visitar el barco, si ustedes ven a la derecha de la pantalla que hay toda una pasarela, la primera de las escaleras sería la escalera donde nosotros hoy, si estuviésemos allí, estaríamos subiendo para poder visitar todo este barco y poder comer con el capitán argentino allí. Y bueno, esta es la presentación. No sé si tenemos tiempo para ver el otro videito, y si no, ya con esto es suficiente. Si es rapidito, sí, Gabriela, lo podemos ver. Bueno, y bueno. No, ya arrancamos, ya están entrando algunas preguntas, así que en cuanto termines Dale con el videito. Mientras entran estas preguntas, entonces yo voy poniendo el video, entonces. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve? Ahí está, sí, Sí, se ahí ve, apareció. perfecto. Bueno, ahí esto es visto con un dron. Esto es lo que yo contaba de la transferencia, lo voy a frenar,
la transferencia de producto a través de las mangueras flexibles. Y ahí ustedes van a ver muy chiquititos, ¿sí? Los tripulantes, cómo están, ¿no? Primero se ve, ¿no? las cortinas de agua que están cubriendo las mangueras, pero también donde los marineros están tirando agua a través de estas mangueras, porque ustedes recuerden que esto es un producto a menos 160 grados que se está transfiriendo. Entonces, para asegurar tener la seguridad de la transferencia, ¿no? Esto desde arriba, acá se ven los dos barcos en su totalidad. Nuevamente vemos esto, vamos a ver un poquito más detalle. Así podemos ver los pequeños barcos. Y ahí vamos a poder, yo lo voy a peinar un poquito. Porque ahí se ve justamente casi en el medio, hacia la izquierda, ustedes ven el brazo de alta presión, y ahí es donde ya ahí tenemos el gas inyectándose en el gasoducto, que ahí lo ven, color amarillo, y el amarillo que va hasta Cardales, y bueno, y la pasarela que yo les comentaba. Así que bueno, esta es una... Bueno, Gabriela, muchas gracias por la excelente presentación, realmente muy interesante, muy clara. Le damos paso entonces al tema de preguntas y respuestas. Le damos la palabra a Luis, que te irá formulando las preguntas. Les recordamos que si por cuestiones de tiempo, porque veo que son muchas, y por cuestiones de tiempo no alcanzamos a responder todas las preguntas, de todos modos sí van a ser a lo mismo que a la gente de Chevron, y el caso de Gabriela, le vamos a hacer llegar las preguntas que no se respondan para que ellos después a través del IAPG puedan hacerlo. Así que adelante, Luis. Ok, Carlos. Excelente presentación, Gabriela. ¿De qué países provienen los potencialmente 50 millones de metros cúbicos día que se regasificarán en las dos terminales de Brasil? Bueno, tanto Petrobras como Enarsa, y tanto también en Chile, ¿no? Estos son, salvo Chile, que son contratos de largo plazo, pero en el caso de Brasil y Argentina son muchas compras spot, con lo cual los orígenes son diversos. Pueden ser Qatar, puede ser Trinidad, puede ser Estados Unidos. Hay realmente, depende, este es un mercado muy dinámico y si bien hoy por hoy el GNL no se asimila, ¿no?, al mercado, a la liquidez que tiene el mercado del petróleo crudo, claramente esto va creciendo rápidamente y tiene muchísimo dinamismo. Entonces, la verdad que Argentina ha recibido cargamentos de diversos mercados y bueno, la verdad que no se puede predecir de dónde van a venir los cargamentos, y aparte de eso es una decisión que no está en manos claramente de Exceler, porque no es el comprador de los cargamentos. En nuestro caso, que en la terminal de Bahía, que vamos a empezar a operar, vamos a ver si empezamos la semana que viene o en 10 días, también vamos a estar operando en forma spot, con lo cual se hacen compulsos internacionales y se ven en función y se adjudican en función de los precios. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo ven la integración de gasoductos y LNG con el almacenamiento geológico de gas en Argentina y la región? Bueno, este es un tema muy importante que otros países tienen, y que Argentina tiene una falla estructural, que es la falta de almacenamientos. A ver, Argentina tiene almacenamientos claramente, pero no están cercanos a la demanda, cosa que en otros países es más fácil porque lo tienen. Y están haciendo, como contaba Chevron y también CGC, que están haciendo esfuerzos muy grandes
para expandir la existencia de almacenamientos subterráneos. La verdad que en Argentina todavía es limitado y incluso se había estudiado muchísimo, incluso en el reservorio, que ahora incluso creo que entiendo que estaban volviendo a evaluar el reservorio de Santa Lucía en Uruguay, que podría ser una oportunidad fantástica para conectar el gas natural, el reservorio de gas natural, con un gasoducto que ya está construido, pero tenía cuestiones complicadas geológicas de porosidad y demás, ¿no? Entonces, claramente que la combinación de producción de gas natural sumado a reservorios cercanos a la demanda, eso es la combinación perfecta. En Argentina lo que tenemos es reservorios no tan expandidos y no tan cercanos a la demanda, con lo cual lo que implica es la necesidad de construir gasoductos, pero acá volvemos a lo mismo. La dicotomía entre si la construcción de gasoductos, cuestión que no se hace en todo el mundo para cubrir los picos de demanda. La construcción de gasoductos se hace para evitar el transporte de gas y su utilización y la maximización de su utilización a lo largo del año. Si construimos gasoductos para cubrir solamente el pico de demanda, quiere decir que durante 50 días al año, 60 días al año, estaría utilizado en su máxima capacidad y el resto del año no. Por eso que los países tienden a utilizar con mayor frecuencia y asiduidad estas soluciones flexibles donde ponen un barco pequeño, grande, digamos, estas soluciones que se utilizan para las demandas en forma extraordinaria o temporal. Ok, la siguiente pregunta se refiere a la bajante del río Paraná y si afecta a la operación en Escobar. De ninguna manera, la operación de Escobar se mantuvo inalterable durante este año. Por supuesto que esto está afectando río arriba, incluso a las otras centrales y demás, incluso por la captación de agua, pero en el caso de Escobar, no. Sí, lo que ha afectado es en la capacidad de almacenamiento, de storage. El barco tiene una capacidad de almacenamiento de 150.000 metros cúbicos de GNL, que son 90 millones de metros cúbicos de gas natural en estado gaseoso. Y esto no ha variado desde el año pasado con este año. Más o menos está en el orden de los 125, 130.000 metros cúbicos. Y lo que se va a estar haciendo es, entiendo yo, porque esto es una decisión de NARSA y de YPF, que son los operadores de la terminal de Escobar, es que se va a hacer una operación de dragado de mantenimiento alrededor, en el pocket, lo que se llama, donde está ubicado el barco. Así que lo vamos a ver salir al expedient en los próximos días, para que se haga, son 10 días solamente, donde se hace este dragado de mantenimiento y se pueda maximizar el almacenamiento del buque. Pero en cuanto a la operación o la recepción de los distintos cargamentos, de ninguna manera. Ok, la última pregunta es, los barcos que mostraste son para regasificar. ¿Pueden hacer el proceso inverso de licuar gas para exportar? No, son procesos absolutamente diferentes y acá me gustaría hacer una consideración en términos de mundial, ¿no? La verdad es que la licuefacción es un proceso muy complejo donde tiene que ver y el desarrollo de estos proyectos, que primero son de capital intensivo y de muy largo plazo, son servicios absolutamente diferentes. O sea, por un lado va el carril de lo que es la regasificación, donde el barco que toma y regasifica el GNL es un producto estándar, con una calidad estándar, incluso en cuanto a lo que es la remoción del CO2, en cuanto a la remoción absoluta, por supuesto, del contenido de agua. Hay muchas características, pero son características donde ya el producto que llega en formato de GNL está estandarizado. En el caso de la licuefacción, no hay proyectos que sean de forma estacional.
Estos son proyectos de capital intensivo y de largo plazo. Los proyectos y los barcos de licuefacción flotante casi no existen en el mundo. Solamente hay 2 barcos, de los cuales uno es el Prelude de Shell, pero que permanentemente está con cuestiones técnicas, y el otro, hay otro proyecto más, pero que aún no está en operación. Claramente esto refleja cómo, y la tendencia es que la regasificación sea flotante. Los proyectos de regasificación onshore ya casi no están siendo decididos, sino que solamente la regasificación en tierra son aquellos proyectos que se tomaba la decisión hace muchos años, sino la decisión es ir hacia regasificación flotante. La licuefacción, la tendencia mundial es que sea onshore. Y tiene que ver no solamente porque lo que es flotante tiene cuestiones de costos, tiene cuestiones de restricciones de almacenamiento, tiene cuestiones técnicas y también fundamentalmente técnicas en cuanto a la calidad de gas, ¿no? Y en cuanto a la ampliación, ¿no? Porque un barco lo que tiene, en cuanto a su capacidad, por ejemplo, y lo podemos decir nosotros porque nosotros hicimos un proyecto de licuefacción flotante para Estados Unidos de hasta 4 millones de toneladas. Son 16 millones de metros cúbicos por día. Pero la realidad es que imagínense que esa capacidad no se puede modular, ¿no? Entonces, igual la capacidad requiere una logística mucho más onerosa, ¿no? Respecto a lo que es una licuefacción flotante. Y nosotros desestimamos ese proyecto en Estados Unidos. Entonces, también tiene que ver con la calidad de gas. Y lo podemos ver con el proyecto que Argentina, el piloto que utilizó con la Tango, donde fue un proyecto que se utilizó y se diseñó para Colombia, con una calidad específica para Colombia, y ese proyecto después se discontinuó en Colombia, y aquí estuvo y tuvo que hacerse bastantes ajustes para que pueda tomar la calidad de gas producido en Vaca Muerta. Entonces, dicho esto, y vamos a hacerlo más concreto, en general la tendencia mundial es licuefacción en tierra, regasificación flotante. Y nosotros, Excelerate tiene un proyecto con TGS que estamos desarrollando, que es lo que creemos que es lo más conveniente y el proyecto más cercano al desarrollo de Argentina, que es licuefacción en tierra creciente, con módulos que son de licuefacción estándar, que son estándar en el mundo, y que son proyectos que pueden ir creciendo, primero para evacuar las necesidades, darle un servicio a los productores durante el verano, donde hoy por hoy en Argentina no hay demanda, dada la estacionalidad, con lo cual requiere tener una solución para que el productor tenga una capacidad de producción estable a lo largo de todo el año, y después ya sí, con el acompañamiento de gasoductos más expandidos, se pueda ir incrementando las capacidades de licuefacción. En nuestro proyecto es un proyecto que inicia con un MTP, que son 4 millones de metros cúbicos por día, hasta 4 MTP, que son 16 millones de metros cúbicos por día, y ese proyecto sigue vigente a la espera, un poco más de, técnicamente sigue avanzando, y la toma de decisión va a estar dada en función de el seguimiento del desarrollo de Vaca Muerta. Gabriela, muchas gracias. Quedan algunas otras preguntas que te las vamos a hacer llegar. Estamos un poquito pasados en el tiempo, por eso no podemos seguirlas. Muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por participar de este ciclo. También le queremos agradecer en nombre de la Comisión de Producción y Desarrollo de Reservas y del IAPG en general a todos los que han asistido a estas conferencias. Y esperamos encontrarlos en el próximo encuentro, que será el miércoles 17 de noviembre a las 10 horas, en el ciclo Gas Natural y Gas Natural Licuado Potencial de Vaca Muerta. Esta va a ser una conferencia sobre la situación actual
y las perspectivas de su utilización en el campo regional e internacional. Los panelistas invitados van a ser Álvaro Ríos Roca, de Gas Energy Latinoamérica, y Jorge Foglietta, de Foglietta Consulting. Así que, bueno, con esto damos por terminado este evento. Nuevamente, gracias y buenos días a todos.